Punto 4. En el circuito mostrado en la figura, V sub 0 va a ser igual a 0 e I sub 0 va a ser igual a menos 12,25 miliamperios para un circuito en paralelo de un capacitor, un inductor y una resistencia. A. Calcule la raíz de la ecuación característica. B. Calcule el voltaje de la derivada del voltaje en función del tiempo en t igual a 0 más. C. Calcule la respuesta en tensión para t mayor que 0. D. Dibuje V sub t para 0 menor que t menor que 11 milisegundos. Solución. Para la parte A, raíces de la ecuación característica. Por la ley de corriente de Kirchhoff, igualamos las corrientes. I sub C va a ser igual a menos I sub L menos I sub R, de donde I sub C más I sub L más I sub R va a ser igual a 0, donde la derivada de la corriente del capacitor va a ser igual el valor del capacitor por la derivada del voltaje en función del tiempo. Y V sub L va a ser igual al valor del inductor por la derivada de la corriente en función del tiempo. Sustituyendo, me queda esta ecuacióncita, donde esta va a ser la ecuación homogénea de segundo orden o ecuación diferencial. La solución será de la forma: B va a ser igual a A por E a la ST. Derivando obtenemos la ecuación 1, que sería B va a ser igual a A por E a la ST. La ecuación 2 sería B' va a ser igual a A por S por E a la ST. Y B segunda va a ser igual A por S cuadrado por E a la ST. Sustituyendo en la ecuación diferencial, nos quedaría de la siguiente forma: que la derivada al cuadrado del voltaje en función del tiempo al cuadrado más 400 por la derivada del voltaje en función del tiempo más 10 a la 6 por el voltaje va a ser igual a 0. Sustituyendo 1, 2 y 3 en esta ecuación, me quedaría de esta forma. Sacando factor común A por E a la ST por S cuadrado más 400S más 10 a la 6 va a ser igual a 0. Quedándome de esta forma al despejar la ecuación de segundo grado, obteniendo las raíces S1 y S2 de esta forma. Estas son raíces complejas conjugadas. Para la parte B, calcule el voltaje y la derivada del voltaje en función del tiempo en t igual a 0 más. Como B sub 0 va a ser igual a B sub 0 más, va a ser igual a B sub 0 igualado a 0, donde I sub R va a ser igual a 0. Por la ley de corrientes de Kirchhoff, donde I sub C más I sub L más I sub C más I sub R, que en este caso vale 0, igual a 0. Donde I sub C va a ser igual a menos I sub L, obteniendo como resultado esto. Para determinar la condición de la derivada del voltaje en función del tiempo, partimos de I sub C, que va a ser igual al valor del capacitor por la derivada del voltaje en función del tiempo, donde la derivada del voltaje en función del tiempo va a ser igual a la corriente que pasa por el capacitor entre el valor del capacitor, donde sustituyendo la corriente y el capacitor me quedaría de esta forma, obteniendo como resultado la derivada en función del tiempo de 98.000 voltios sobre segundos. Respuesta en tensión V sub 0 en T será de la forma: V sub T va a ser igual a por E a la menos alfa más J omega por T más A sub 2 por E a la menos alfa más J omega sub 0 por T, donde B sub 1 va a ser igual a la 1 por E elevado a esto más A por E elevado a esto, que es lo mismo de arriba. Tendremos como solución B sub T igualado a todo esto que tenemos aquí, sustituyendo valores. Y la derivada consiste en derivar lo que tenemos aquí en función del tiempo, haciendo cumplir las condiciones iniciales. Para B sub 0 en 0, A sub 1 me da 0. Para B sub' en 0 me da 98.000. Entonces, aplicando esta ecuación, me queda que 979,80 a su 2 menos 200 a su 1, que eso es 0, es igual a 98.000, donde a su 1 va a ser 0. A su 2, por consiguiente, me va a tomar este valor. Sustituyendo a su 1 y a su 2 en la ecuación de B sub 0t, tendremos que 100 por E a la menos 200t
por el seno de 979,80t. Respuesta subamortiguada, donde B sub 0t se aproxima a su valor final. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio en ORCAD, nos quedaría de la siguiente manera: una respuesta subamortiguada. Visto esto, procedemos a estudiar en el dominio de la frecuencia el ejercicio 8.4, que me quedaría un paralelo, pero ahora en el dominio de la frecuencia. Así, de este modo, partimos del dominio del tiempo. Entonces, teniendo el circuito en el dominio del tiempo, lo llevamos al dominio de la frecuencia. Por nodos tenemos que esta ecuacióncita, donde B sub S va a ser igual a 98.000 entre S cuadrado por 400S por 1 por 10 a la 6. Factorizando, B sub S va a ser igual a 98.000 entre sus raíces complejas. Por fracciones simples, calculamos a A y a B. Resolviendo se obtiene que A va a ser igual a 0 y B va a ser igual a 100. Luego, obtenemos como resultado que B sub S va a ser igual a 100 entre S más 200 menos 979,79J. Aplicando la transformada inversa de Laplace, donde B sub T va a ser igual a 245 raíz de 6 por E a la menos 200T por el seno de 400 raíces de 6T. Teniendo como resultado que B sub T va a ser igual a 100 por E a la menos 200T, seno de 979,79T expresado en voltios. Graficando esto en ORCAD, nos quedaría de la siguiente manera. Hacemos nuestro circuito en ORCAD, procedemos a correr el circuito o correr el programa y quedaría de la siguiente manera. Abrimos el circuito y observamos que nos queda la gráfica de la siguiente manera. Gracias.